muchas gracias por la presentación y aprovecho para agradecer a la organización del Congreso esta modalidad virtual sin la cual yo no podría estar presente a 2 meses de depositar la tesis, así que de verdad muchas gracias. La comunicación que presento hoy, Pentes de mar o el marinero homosexual en el 27, supone una parte de mi investigación doctoral que se centra en el marinero como símbolo homosexual en la literatura de la Edad de Plata. Por tanto, para hoy he hecho una selección de marineros de la nómina canónica del 27, pero en virtud de las tesis de Martínez Rubio en un artículo que suscribo plenamente, La generación gay del 27, voy a incluir también a 3 narradores decadentistas modernistas, como son Retana, Hoyos y Vinent, y de forma especial Badanelli, que vienen a completar el panorama, esta gran órbita del 27, sobre todo cuando hablamos de modernidad y homosexualidad. Por lo tanto, sirva este marinero homosexual de enlace entre estos dos grupos. Además, y como dice Vázquez y Cleminson, revalidamos la idea de que cuando hablamos de literatura homosexual de este periodo debemos mirar también en una literatura de corte más popular, más folletinesca, cerca del género frívolo que se ha llamado y donde situamos también a estos autores. Por tanto, aunque en la nómina del 27 me centraré un poco más en Lorca, cabe mencionar que el marinero homosexual aparece en casi todos los autores homosexuales del grupo e incluso en alguno que no lo es. Desde Luis Cernuda, en Los placeres prohibidos, tiene 2 textos maravillosos como son A dónde fuisteis despeñadas y Los marineros son las alas del amor. Pero también Vicente Alexandre en Espada como labios, por ejemplo, o en La destrucción del amor y en Pasión de la tierra, incluye textos con el símbolo. Por supuesto también Blanco amor, en Horizonte evadido y en Soledad amena. Se me está escapando Emilio Prados en Canciones del farero, en Canciones de ultramar o en, perdonadme que lo lea, 6 estampas para un rompecabezas. Pero también Rafael Alberti, como decía, algún autor del que sabemos que en principio no era heterosexual ni bisexual que sepamos, pero tiene un texto al que voy a hacer breve alusión, que suprime de la edición definitiva de Marinero en Tierra y que formaba parte de un cuarteto dedicado a Federico García Lorca. Este, que originalmente se llamaba Verano, desaparece y cuando uno lo lee entiende que la razón fundamental es por la interpretación homosexual que se da de ese texto. Insisto, no estoy diciendo con esto que Rafael Alberti lo fuera, sino que la supresión se debía a la interpretación claramente sexual del soneto. Como digo, hasta Rafael Alberti tiene algún marinero con estas connotaciones. Añado además a Rafael de León, que por derecho propio pertenece al 27, aunque también haya costado incluirle en la nómina, sobre todo en aquellos más ortodoxos. Más conocido por sus letras de canciones, también escribió poemas y, por ejemplo, en Penas y Alegrías recoge 2 textos, Encuentro y En el Café del Puerto, donde hay un ambiente claramente homosocial, y en otro un marinero con connotaciones homosexuales. Por tanto, digo que además de Lorca, todos estos autores usan el símbolo, que tienen algunos elementos en común pese a las diferencias. Sin poder extenderme demasiado, diré que algunas de esas características tienen que ver con el surrealismo. Muchos de estos poemas se inscriben en el marco vanguardista surrealista y así desde los ambientes oníricos, las imágenes irracionales, la fuerte presencia de un Eros y un Tánatos tan llamativo nos hace acercar, digo, estos textos a esta vanguardia. Por cierto, como otro elemento en común, cabe destacar que este Eros y Tánatos y en general la sublimación del sexo aparece con la simbología mística con mucha frecuencia, por lo tanto, como digo, puede ser otro elemento en común. Asimismo, aunque nos vamos alejando de Grecia, y ahora insistiré en eso, sigue habiendo un halo mítico, es decir, estas creaciones que son de un tú a tú, pretenden mitificar estas relaciones o por lo menos avalarlas a través de un relato que por momentos digo tiene un aire legendario, sino mítico, ¿no? Quizá también en parte gracias a la conexión del personaje del marinero con el pirata decimonónico.
romántico, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, este aire se mantiene, este aire de idealización, de Hélade sin Grecia, que podríamos decir usando los términos de Mira. Pero lo más relevante de todos estos marineros, por supuesto, es que contribuyen a prestigiar una forma de relación entre hombres, alejándolo de marcas pecaminosas, criminales o patológicas tan extendidas en la época, y también alejándolo de las connotaciones de género que con frecuencia se imbricaban en algunas etiquetas aplicadas al deseo entre hombres. Es decir, como ya sabéis, el término sodomita, afeminado, marión o maricón, imbrica, por un lado, cuestiones de género y otras de orientación sexual. Bueno, estos marineros sirven también para reivindicar en este momento que las cuestiones de orientación sexual no tienen por qué ir relacionadas con las de género. Paréntesis, hoy en día esto se analizaría de otra manera en los términos de la interseccionalidad, pero está claro que en este momento lo que precisamente están defendiendo es salir de unas etiquetas previas dadas con las que no se sentían identificados y por lo tanto querían una nueva forma, no solo de categoría, sino también de nombre, como veremos después. Llegamos así a Lorca, al creador de la palabra epente, que resolveremos al final, y que, aunque comparte gran parte de las características con sus compañeros, he elegido para centrarme un poco más porque en su caso confluyen algunos factores que hacen más interesante su producción. Por un lado, la experiencia personal. No cabe duda de que los viajes a Nueva York y a Cuba, en Nueva York conoció a Crane, en Cuba se encontró además con Barbara Jacob, con todos ellos marineros de por medio además, y luego su otro viaje a Buenos Aires y Uruguay, en donde participó en la presentación del libro de Nora Lange, o Nora Lange, nunca sé cómo se pronuncia bien, 45 días y 35 marineros, de donde quedan unas fotos vestido de marinero, entre otros con Pablo Neruda. Como digo, estos viajes fueron determinantes para relacionar o para que la experiencia personal, tanto la de la apertura de la homosexualidad como la de la relación con el mundo de los marineros, impregnara sus obras, tanto el famoso poeta en Nueva York como todos esos dibujos que se extienden desde el viaje a Nueva York al de Buenos Aires y que de hecho algunos incluso se usaron o creó, mejor dicho, para ilustrar las obras de poetas argentinos como Molignari o de mexicanos como Novo. Por tanto, digo que esta experiencia personal en Lorca, la de sus viajes, entraña inmediatamente un florecimiento del símbolo en su literatura, que como digo, en poesía en concreto tiene su máximo esplendor en Poeta en Nueva York. Existen muchísimos textos, desde Navidad en el Hudson, por ejemplo, Nueva York, Oficina y Denuncia, Paisaje de la multitud que orina o Paisaje de la multitud que vomita, por elegir solo algunos, donde aparece este símbolo y donde destacaré esto que Sauquillo llamó en su exquisita tesis doctoral la raza del marinero. Lorca establece que el marinero es un grupo al que, por cierto, o representa un grupo al que él quiere pertenecer y que queda identificado con la homosexualidad de forma bastante clara dentro del marco surrealista, pero en el poemario. Esta idea, próxima también a la poesía de Whitman, de camaradería, viene también a completar un poco el panorama al que queremos llegar, y es a una nueva forma de relación entre hombres, que por cierto en el caso de Lorca también está idealizada, pero que se aleja de estas connotaciones peyorativas de las que hemos hablado antes, o también de connotaciones de género claramente, llegando incluso, perdón por el gerundio, llega incluso en algún momento a tener tintes homófobos, como en el caso de la Oda a Walt Whitman, ¿no? Que hoy no cabe profundizar, pero que también tiene su interés. Pero sí que es verdad que Lorca insiste, aunque sea de esta forma, en la separación también del género. Por tanto, llegamos así a los narradores, porque ya sabéis que tenemos poco tiempo, y en estos narradores nos encontramos, además de la obra de José Vilén y Retana, que es un poco más especial, la de Pedro Badanelli. Digo que es más especial
Primero la de Hoyos y Vinente es más antigua, empieza a escribir antes, lo hace a veces desde un punto de vista naturalista, que también es muy interesante, pero en el que no se produce una identificación clara o una exposición clara de estas relaciones amorosas en un sentido más natural. Muchas de ellas están connotadas con estos principios más infernales, sodomíticos del crimen, más propios de otra época. Sin embargo, me parecen interesantes para hacer complejo, por supuesto, el símbolo del marinero, si bien no tanto para lo de hoy. En el caso de Retana, en A Sodoma entre en Botijo hay un personaje en Madrid que claramente es un trasunto del propio Hoyos y Vinent, un recurso que hacía o que utilizaba Retana con asiduidad, que es interesante por la posición más frívola, humorística, pero que en el fondo está, digo, relacionado con el propio trasunto del Marqués. Sin embargo, donde me parece que es más interesante detenernos es en la obra de Pedro Badanelli, porque en Serenata del amor triunfante, recuperada por Noel Valís en 2016 en Renacimiento, no puede ser más claro. ¿A qué me refiero? Creo que de la misma forma que el juicio de Walt Whitman, de Oscar Wilde, reveló para siempre, para quien no lo tuviera claro, que cuando aparecían cuestiones de amor griego vinculadas con lo griego en la literatura o en el arte tenían que ver con el amor homosexual, creo que la Serenata del amor triunfante no deja lugar a duda a cuánto de homosexual hay en el símbolo del marinero que tanto explosionó, ¿verdad? O que tanto explotó en este periodo. Eh, Resumo brevemente que la trama de la obra gira en torno a un triángulo entre dos hermanos, un chico y una chica, que están ambos enamorados de un marinero. A partir de aquí se teje una trama maravillosa de novela rosa y por otro lado de novela negra, que acaba, por supuesto, con el martirio del gay, como diría Mira, ¿no? Como defiende Mira, este sacrificio del homosexual que se ha estudiado tanto y que tiene que ver con la muerte de un homosexual en la literatura. Sin embargo, lo digo porque estos finales son siempre a veces un poco conservadores, vamos a decir, no lo es en este caso en muchos sentidos. Primero porque la muerte puede ser interpretada de forma sublimada, como defiende Valís, pero sobre todo porque lo que se ha dicho a lo largo de la obra es muy claro. Gracias a la oposición que va a ejercer la hermana a la relación que tienen su hermano y el marinero, que son los que disfrutan de la relación y del amor mutuo. Gracias a su oposición vamos a ver, por un lado, la opinión de la moral de un momento, también con la presencia de los argumentos médicos estrella de la época, pero también vamos a tener la voz del hermano y del marinero que van a ser muy diáfanas, puesto que ambos expresan de forma meridiana, como vengo insistiendo, que simplemente se aman. No hay más, no tiene más connotaciones. Es genial porque incluso a la hermana le cuesta poner nombre a lo que sucede. En un momento los llega a llamar amantes, en otros por supuesto amigos, pero bueno, en este caso podría tener un valor similar. Por supuesto no aparece el término homosexual que el autor se usó en una obra posterior, pero no en esta. Pero lo que viene a defender precisamente es no solo que no sea una cuestión patológica, sino que además no es una cuestión ni pecaminosa ni de la moral de nadie, con una defensa muy básica, que es la de la destrucción de la falacia antropocéntrica cuando alguien intenta manifestar que porque él no entienda algo, eso simplemente ya no se entiende. Gracias, digo, a la destrucción de esta falacia que usa la hermana en un momento, tenemos la opinión del autor y es algo muy sencillo. ¿Por qué estamos hablando de algo más si esto es una cuestión que atañe a nuestra libertad individual y punto? Esta modernidad es la que nos hace llegar a la palabra hepente,
porque eso es con lo que soñaba Lorca cuando creó esta palabra que usaba entre sus amigos para hablar del deseo homosexual. Nos dice Morla Lynch que él fantaseaba con un club elepente donde la gente pudiera amar en libertad sin más. Y gran parte de los marineros, que rápidamente y a esta velocidad he tenido que describir ahora, cumplen esa característica, simplemente se aman.